datos de estadísticas y proyecciones para el 2050 de la Organización Mundial de Salud hablan que para ese entonces pueden existir inclusive hasta unos 2 millones de ancianos en todo el mundo. Y como ustedes pueden, digamos, darse cuenta, fotos como la que está a mano izquierda inferior van a verse cada vez más frecuente. Y pues Colombia no queda eximida de, de la condición mundial. Por esa razón también datos estadísticos y proyecciones del DANE pues nos indican que cada vez van a haber menos personas jóvenes y va a haber un aumento tanto de hombres como mujeres de adultos mayores. Siguiente. Pero pues ya como ustedes se han podido dar cuenta, en ocasiones anteriores han hablado múltiples beneficios de, de los que tiene todo, digamos, el estímulo del ejercicio, tanto en las adaptaciones agudas como, digamos, como en las adaptaciones ya a largo plazo. Y el desentrenamiento no es otra cosa más, sino la pérdida total de todas las adaptaciones que lograron encontrarse inducidas por el ejercicio, debido pues a una falta o una reducción en el estímulo como tal del entrenamiento, que es lo que actualmente pues en la pandemia está tomando realmente una mayor relevancia. Y pues como todavía no se queda claro y no hay claridad de cuánto tiempo va a durar la condición actual de aislamiento, distanciamiento, ¿sí? Y todas las medidas que se han, digamos, como intentado hacer para lograr frenar este pico de contagios, pues cada vez vamos a encontrar más pacientes o más atletas que puedan presentar esta condición. ¿Sí? Para hablar de ese entrenamiento no podemos dejar a un lado, digamos, como las cuatro premisas o los cuatro pilares, ¿sí? En los cuales se basan, que en primera instancia, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva, hasta la edad. No es lo mismo hablar de desentrenamiento en una persona de 20 años, en una persona que está estudiando medicina, o hablar de desentrenamiento en nuestros padres, nuestros abuelos. Obviamente van a tener unas implicaciones clínicas y fisiológicas diferentes. Al mismo tiempo, pues las comorbilidades que puedan tener las personas que están expuestas al desentrenamiento, como ustedes pueden ver, esta persona que está descansando en la playa plácidamente, muy probablemente, ¿sí? Tenga otra de las pandemias que por el momento está pasando desapercibida, pero pues que igual también es una condición de salud preocupante en la actualidad, como es la obesidad. Obviamente, pues el nivel de entrenamiento previo, ¿sí? Digamos, tiene bastante relevancia, debido a que no es lo mismo hablar de desentrenamiento en un atleta, un deportista que lleve toda su vida haciendo actividad física, haciendo ejercicio, más de 30 años, o hablar de personas que realmente hasta ahora están empezando con todo su proceso de entrenamiento y su proceso de ejercicio. Pues, digamos, todo esto debido a que, digamos, las adaptaciones pues no se van a encontrar a mayor medida o en la misma, digamos, proporción en este tipo de personas, ¿sí? Y pues el tiempo de exposición también es otra variable fundamental. Digo que no es lo mismo hablar de desentrenamiento en una semana, 2 semanas, hablar de meses, o hablar inclusive en un tiempo más prolongado. Todavía no hay un consenso como tal realmente para definir los términos para hablar de desentrenamiento agudo, crónico, temprano o tardío, pero pues digamos, si uno habla del tiempo de exposición de entrenamiento, dependiendo pues de la cantidad de tiempo pues que la persona no tenga ese estímulo del ejercicio. Siguiente. Ya para entrar al tema realmente de la reacción por sistemas, debido pues a que perdimos, digamos, como un poquito de tiempo con todos esos problemas de la conectividad, voy a pasarlo, digamos, de una manera muy concisa y rápida para que logramos, pues, como a sacar provecho lo mayor posible a la charla. Y entonces, para el sistema cardiovascular siguiente, todos conocemos cuáles son, pues, todas esas adaptaciones que se han logrado con el estímulo del ejercicio anterior, a nivel sobre todo, digamos, de los parámetros fisiológicos o todas esas determinantes como tal del performance o el rendimiento físico de los deportistas e inclusive del gasto cardíaco, como lo son el volumen plasmático, el volumen sistólico, inclusive el consumo de oxígeno. Si nosotros recordamos la fisiología básica con la ley de Fick, donde nos habla que el consumo de oxígeno es igual al gasto cardíaco por la diferencia arterial de oxígeno, pues vamos a tener que cambios en cualquiera de estos parámetros realmente pues van a tener implicaciones clínicas en las personas que estén expuestas al desentrenamiento. Y los cambios más agudos o más tempranos que vamos a encontrar en personas con desentrenamiento van relacionados a una disminución de ese volumen plasmático que puede aparecer inclusive dentro de los 10 primeros días de exposición al desentrenamiento. Inclusive entre el 2 al 9% de las personas pueden llegar a tener una disminución de su volumen plasmático. Todo esto debido a una disminución en la producción de todas las proteínas
plasmáticas que pueden, digamos, como estar en relación. Y asimismo, pues una alteración en cualquiera de estas variables, pues van a tener, digamos, alteraciones en las otras variables, también en la disminución del consumo de oxígeno, en la disminución del gasto cardíaco, que inclusive vamos a tener una disminución de hasta el 10% del gasto cardíaco si podemos estar, digamos, o tenemos una exposición de entre, 90 de entre 21 a 90 días de desentrenamiento. Y pues ustedes pueden imaginarse en una persona adulta mayor con un gasto cardíaco que de pronto lo tenga reducido, que lo tenga muy limítrofe, restarle un 10% del gasto cardíaco pues va a tener una implicación clínica bastante importante en la calidad de vida, ¿sí? En la funcionalidad de esa persona. Asimismo, pues el volumen sistólico se va a ver disminuido por toda esa disminución de la volemia como tal, que inclusive puede disminuir hasta un 17% con 8 semanas de desentrenamiento. Y asimismo, si tenemos, digamos, una menor exposición a ese volumen o a esa presión que ejerce el estímulo del ejercicio, pues en últimas todo eso se va reflejado a ver una disminución en cuanto a las dimensiones ventriculares, ¿sí? Y en primer medida lo vamos a encontrar sobre todo en una disminución sobre todo del tamaño del corazón al final de la diástole. En cuanto a la frecuencia cardíaca, que es otra determinante como tal del gasto cardíaco, pues inicialmente no vamos a encontrar unos cambios agudos, unos cambios tempranos, con menos de 10 días no vamos a tener un cambio en la frecuencia cardíaca de reposo, pero sí seguimos estas posiciones del desentrenamiento, realmente sí van a presentarse o van a empezar a aparecer estos cambios, no solamente en la frecuencia cardíaca de reposo, sino en la frecuencia cardíaca máxima, que puede inclusive variar hasta un 5 a 10%. Y si perpetúan el tiempo esta exposición al desentrenamiento, en algunos atletas se ha encontrado que realmente no pueden llegar a recuperar la condición clínica que tenían previamente antes de iniciar su proceso de desentrenamiento. Siguiente, por favor. Adicionalmente, digamos, estas dos gráficas pueden ser un poco abrumadoras, sobre todo por la cantidad de vías metabólicas o de señalización celular que podemos encontrar, pero pues lo que es de rescatar de estas gráficas es que ustedes, digamos, tienen que tener en cuenta todos esos procesos metabólicos que se dan a nivel de la modulación o el control de la circulación coronaria con el estímulo del ejercicio y cómo se puede variar, ¿sí? O pueden perder todas estas adaptaciones y todos estos cambios cuando empieza a aparecer, cuando las personas están expuestas al desentrenamiento. Adicionalmente, también las personas, el ejercicio, ¿sí? También tiene, digamos, como ese control a nivel de la integridad del endotelio, ¿sí? En cuanto a la regulación de las sustancias antioxidantes y todo ese equilibrio entre las especies reactivas de oxígeno, que si tenemos un desequilibrio entre estos dos tipos de sustancias, vasoconstrictoras y vasodilatadoras, pues en últimas van a reflejar, ¿sí? Un aumento en presentar enfermedades crónicas no transmisibles como la aterosclerosis o la enfermedad aterosclerótica, que es una de las principales causas de mortalidad, inclusive por encima de muchos cánceres. Siguiente, por favor. Por esa razón nosotros encontramos dentro de lo revisado en el estudio que este grupo de autores investigó que inclusive en adultos mayores sanos con 30 años de exposición a ejercicio de una intensidad moderada alta, con solamente 10 días de entrenamiento, podían tener una disminución de los receptores del factor de crecimiento endotelial vascular o inclusive de las células progenitoras endoteliales. Todo eso, digamos, eran factores cardioprotectores que íbamos a tener con el estímulo del ejercicio, los cuales se llegaron a perder y todos esos pacientes terminaron con un aumento de riesgo cardiovascular y ustedes saben que aumento de riesgo cardiovascular puede traducirse más adelante en problemas como infartos de miocardio, falla cardíaca de origen isquémico o hipertensivo y otras patologías un poco más graves. Siguiente. Ya para hablar del sistema respiratorio, pues yo lo decidí dividir por sistema, nosotros lo dividimos en el artículo por sistemas, pero pues digamos estos cambios no se van a dar aislados, ¿sí? No es que solamente ocurra uno, ocurra otro, sino todo eso está ocurriendo en el cuerpo de una manera consecutiva, de una manera, digamos, paralela, por lo cual pues no podemos desligar un cambio con el otro. Siguiente. Por esa razón, como habíamos visto anteriormente, todo ese cambio en la disminución del consumo de oxígeno, pues también va a tener cambios en la disminución en los parámetros pulmonares, sobre todo con una disminución del VO2 max con tan solo 2 semanas de desentrenamiento, ¿sí? A veces es difícil poder distinguir cuáles son los cambios propios desde el desentrenamiento y del envejecimiento. Esta línea divisoria a veces es muy delgada y no podemos estar, digamos, como muy seguros de cuál es el cambio que realmente se está produciendo, si fue primero el huevo o la gallina, o pues realmente ya el paciente tenía alguna condición de base, ¿sí? O simplemente el envejecimiento hizo que todos esos parámetros fisiológicos pulmonares empezaron a disminuir su capacidad y su rendimiento. Pero pues digamos de lo que se ha encontrado
con mayor frecuencia es que en el envejecimiento los cambios más particulares van en cuanto a la disminución en la capacidad vital forzada, en el BEF1 y el volumen residual. ¿Sí? Al mismo tiempo, pues se van a tener unos cambios como tal en la vasculatura pulmonar, aumentando los niveles de presión en la arteria pulmonar, y asimismo esa disminución de las capacidades de la estancia del pulmón, ¿sí? Van a tener implicaciones clínicas importantes en los pacientes adultos mayores, ¿sí? Que todo eso te va a traducir en una disminución en la capacidad de difusión de monóxido, mientras que en las personas expuestas al desentrenamiento, los cambios, digamos, más frecuentes iban relacionados en cuanto a una disminución de la ventilación voluntaria máxima o el pulso de oxígeno, que, como ustedes saben, es esa relación que existe realmente entre el consumo de oxígeno y el ciclo cardíaco, ¿sí? Por cada, o sea, digamos, es como la movilización de oxígeno que tiene en cada ciclo cardíaco. Y algo llamativo es que a niveles más altos que se tuviera de consumo de oxígeno fueron donde encontraron mayores efectos del desentrenamiento. ¿Sí? Eso lo encontraron atletas de alto rendimiento que podían disminuir hasta un 14% de su consumo de oxígeno, mientras que en atletas que estaban en una fase inicial de entrenamiento, realmente solamente perdieron inclusive entre un 4 y un 6% después de 4 semanas de desentrenamiento. Siguiente. Por esa razón, digamos, sería muy interesante a nivel, tranquila, ahí lo puedes dejar ahí, a nivel pulmonar, pues indagar un poco más en estudios adicionales enfocados a determinar cuáles pueden ser los efectos de desentrenamiento exclusivos a nivel pulmonar, ¿sí? Ya para hablar del músculo siguiente, obviamente este es un órgano que ha tomado mayor importancia en las últimas décadas, múltiples digamos, múltiples sociedades científicas o inclusive especialidades clínicas ahora están hablando del músculo como órgano, ya solamente, digamos, no se basa medicina del deporte, sino otras especialidades como medicina interna, geriatría, endocrinología, reumatología. Todo el mundo habla en la actualidad del músculo debido pues a la importancia que tiene este en la calidad de vida, ¿sí? De los pacientes, ¿sí? Con el envejecimiento vamos a tener cambios en cuanto a la disminución de las mioquinas, que son todas esas citoquinas, todos esos péptidos encargados del mantenimiento de la formación del músculo, ¿sí? Que todo eso se va a traducir realmente, es un aumento en riesgo de caídas, un aumento de riesgo de fracturas, y esto va a impactar negativamente en la calidad de vida, ¿sí? de los pacientes. Mientras que el estímulo del ejercicio realmente nos va a ayudar con ese aumento de esas citoquinas, de esos péptidos que podemos, digamos, nombrar a nivel muscular como mioquinas, ¿sí? Como son, digamos, unos, digamos, para mencionar como la ericina o el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que aumento, digamos, de esas mioquinas van a tener un efecto benéfico en la salud de nuestros deportistas, en la salud de nuestros pacientes. Y este último, que se nombra el factor neurotrófico derivado del cerebro, tiene mayor relevancia sobre todo en pacientes con enfermedades tan graves como la falla cardíaca. Se han encontrado que aumento en esta mioquina tiene efectos benéficos en cuanto a mejores resultados de pacientes con falla cardíaca. Y este otro estudio es un estudio clásico del 2014, realmente importante, donde habla de cómo la edad influye en la pérdida de la fuerza muscular independientemente de otras variables. O sea, solamente después de los 30 años empieza las personas a perder masa muscular, pero después de la quinta década de la vida realmente es donde se viene el mayor pico o la rápida pérdida de la fuerza muscular, que inclusive se puede perder entre un 30 a 40%. Siguiente. Por esa razón, digamos, al hablar de músculo, tenemos que tener en cuenta, digamos, qué es lo que pasa al momento, digamos, que está expuesto al desentrenamiento. Es cuando, digamos, se va a encontrar una transformación como tal funcional y morfológica del músculo, ¿sí? Debido a una infiltración, digamos, por grasa y de tejido conectivo, ¿sí? Y con la edad y el desentrenamiento también se va a perder esa capacidad o esa cantidad, no solamente, sino también funcionalidad de las fibras musculares tipo 2 o las rápidas glucolíticas o rápidas oxidativas, como ustedes, digamos, la quieran llamar, ¿sí? Lo que va pues a traducirse como tal en una destrucción de todos los componentes celulares, ¿sí? Llevando una acumulación de lipofusinas y en últimas una disminución del reclutamiento de las unidades motoras, que como ustedes pueden recordar, realmente son las encargadas como tal de la fuerza muscular. ¿Sí? Entonces no solamente con el desentrenamiento se va a perder masa muscular, sino fuerza muscular. Y estos autores Lemers encontraron
que se podía perder en personas entre 20 a 30 años un 8% de la fuerza muscular, mientras que ya en personas de edad avanzada hasta el 14% de fuerza se podía perder, ¿sí?, después de 31 semanas de desentrenamiento. Pero hablando en cuanto no solamente fuerza, sino a cantidad, o sea, masa muscular en sí, también con 3 semanas de desentrenamiento se podía perder en personas jóvenes hasta el 5% de la masa muscular después de 10 días y hasta el 10% después de 21 días. Siguiente. Pues para hablar del sistema endocrino, ¿sí?, realmente pues son todas esas hormonas que regulan el funcionamiento del cuerpo, ¿sí?, que tenemos, digamos, a muchos niveles, a nivel tiroideo, a nivel de los órganos sexuales, ¿sí?, a nivel hipofisiario, a nivel hepático, para hablar también del páncreas, siguiente. Entonces ahí también obviamente pues vamos a encontrar muchos efectos deleterios secundarios a la exposición al entrenamiento de nuestros deportistas o nuestros pacientes. Como pues, digamos, ustedes pueden ver, inclusive el tipo de ejercicio, ¿sí?, puede tener diferentes efectos en cuanto a la expresión de diferentes mioquinas o adipoquinas para el adecuado funcionamiento de ese sistema endocrino, en cuanto a la regulación de todo el proceso o las vías metabólicas a nivel hepático, como son esa glucogénesis, gluconogénesis, también pues digamos en cuanto a, a disminución del tejido adiposo, tanto blanco como graso, y a disminución de este tejido adiposo, como lo mencionaba, y pues a cambios como tal en la beta oxidación o inclusive en la termorregulación a nivel visceral. Y pues, digamos, para hablar de hormonas, como es un tema tan grande, decidí resumirlo en dos hormonas importantes que tienen una gran relación en el performance de todos los deportistas, que son la hormona de crecimiento y la testosterona, implicadas en dos síndromes grandes que ustedes más adelante, si existe la posibilidad, vamos a poder hablar de ellos, como son el síndrome del sobreentrenamiento, ¿sí?, o la tríada del atleta, ¿sí?, que todo esto, digamos, va a estar enfocado sobre todo a una alteración hormonal, ¿sí?, y se ha encontrado que con pocas semanas de desentrenamiento realmente va a haber una disminución en esta cantidad, en este número, digamos, como de hormonas, lo que también se va a repercutir negativamente en la salud de los pacientes. Siguiente. Y no podemos pasar por alto, ¿sí?, en el sistema endocrino, cómo es el funcionamiento de todo el perfil lipídico. Si ustedes, digamos, reconocen estas personalidades del deporte, a mano izquierda está el Tino Asprilla, Faustino Asprilla, un ex delantero de la Selección Colombia bastante famoso, y a mano derecha está José Luis Giraver, un ex arquero de la Selección Paraguaya, que como ustedes se pueden dar cuenta, cuando pues eran más jóvenes y estaban, digamos, con más exposición a todos los estímulos, del ejercicio, pues tenían una condición física, una composición corporal eh, saludable, por así decirlo. Mientras pues que ya con el pasar de los tiempos y pues con el tiempo de exposición al ejercicio, esta digamos como un ejemplo claro de cómo todas esas variables de las cuales hablaba que eran fundamentales, ¿sí?, en el desentrenamiento, lo podemos ver en esta gráfica resumida. Siguiente. Pero ¿por qué ocurre todo esto? En últimas, lo que va a pasar es que a nivel celular vamos a encontrar una disminución de la masa mitocondrial, todo esto ocasionando que va a haber un cambio como tal en el sustrato metabólico. Ya se dejan utilizar como sustratos metabólicos los lipios y empieza a haber un aumento como tal del mecanismo glucolítico. O sea, vamos a utilizar más glucosa como tal para el funcionamiento como tal de de las diferentes actividades o las diferentes rutas metabólicas. Y todo esto se va a traducir en como tal un aumento del cociente respiratorio, ¿sí? Y a nivel celular también van a aumentar las concentraciones máximas de lactato a las cuales están expuestos las pacientes, llevando también a una disminución como tal en el umbral del lactato, que es un concepto que de pronto ustedes ya escucharon en revisiones anteriores cuando se hablaba como tal de fisiología del deporte. Pero entonces, ¿qué va a pasar con todos esos lípidos que no se están usando? ¿Qué va a pasar con toda esa grasa? Como ustedes ven, pues se empieza a acumular. Lo que no se utiliza el cuerpo, sabiamente lo empieza a acumular. Y eso es lo que ocurre a nivel visceral, ¿sí? También se ha encontrado como tal una disminución en la función y en la cantidad de lipoproteína lipasa en músculo, llevando como tal pues a un aumento del tejido adiposo tanto en atletas sanos
como deportistas, digamos, que están expuestos a desentrenamiento con tan solo 2 semanas de exposición al mismo, ¿sí? Y todo ese acúmulo como tal de tejido adiposo va a llevar a una alteración del perfil lipídico a expenso, a expensas de un aumento como tal en la LDL y en los triglicéridos, que todo eso, como pudimos ver también cuando hablábamos de la parte cardiovascular, se va a traducir en aumento de riesgo de enfermedad aterosclerótica, aumento de riesgo de infartos, aumento de riesgo de falla cardíaca, pero no solamente vamos a tener alteraciones al nivel del perfil lipídico, sino también en cuanto a la sensibilidad a la insulina. Se ha encontrado que también con 10 días de desentrenamiento, toda esa cantidad de receptores GLUT4 que se hubieran ganado debido a la exposición al estímulo del ejercicio empiezan a perderse, inclusive hasta retornando a un valor basal como si nunca hubiéramos hecho ejercicio. ¿Sí? Entonces, obviamente, toda esta, digamos, cambio metabólico va a hacer un aumento en la resistencia a la insulina que sumado a una alteración lipídica, a un aumento de peso, ¿sí? Pues nos va a llevar como tal a padecer o de pronto a desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles o inclusive un síndrome metabólico. Siguiente. Y pues para finalizar, no podemos olvidar realmente este concepto fundamental que es la resistencia anabólica, debido pues a que con el envejecimiento, ¿sí? Los deportistas o las personas que están expuestas al desentrenamiento también van a tener una capacidad alterada de metabolizar las proteínas, van a tener una alteración tanto en la síntesis como en la captación como tal de las proteínas. Pues esto va a ser, digamos, secundario a múltiples causas, ¿sí? A un mayor secuestro esplánico de aminoácidos, a una menor disponibilidad postprandial, a una disminución en la perfusión postprandial, ¿sí? Todo eso que sumado a la baja ingesta como tal en la, digamos, en la adultez o en la vejez, ¿sí? Como ustedes pueden ver, las personas adultas mayores son personas que no tienen la misma capacidad de alimentarse, ¿sí? Que una persona joven. Entonces, todo eso lo que va a haber sumado es también a una alteración como tal en toda la capacidad de procesamiento de las proteínas, traduciéndose también una pérdida de masa muscular, una pérdida de fuerza y también aumento como tal de riesgo de caídas y el riesgo de presentar enfermedades crónicas no transmisibles. Por esa razón, las últimas guías de nutrición europeas pues recomiendan que en personas con envejecimiento que estén expuestas a desentrenamiento, deben tener al menos una ingesta diaria de proteínas de inclusive hasta 1.5 gramos por kilo de peso corporal. Eso es una cantidad bastante significativa, ¿sí? Y que sobre todo, pues, digamos, calidad de ingesta proteica debe estar a base de aminoácidos de cadena ramificada, ¿sí? Y que puedan contener sobre todo el HMB, ¿sí? El hidroximetilbutirato, que ese es un, digamos, como sustrato o un metabolito de la leucina, como aminoácido importante como tal en las dietas de estas personas. Sin embargo, no podemos olvidar que algunos de estos personas que están expuestas al desentrenamiento tienen otras enfermedades como enfermedades renales, por lo cual siempre es importante evaluar la tasa de filtración glomerular en este tipo de población. ¿Sí? Con tasas por encima de 60, pues podemos estar tranquilos de que una ingesta digamos, de esta cantidad de proteínas no va a tener ningún tipo, pues, de alteración o de, digamos, algún efecto deleterio a nivel renal, ¿sí? Mientras que aquellos que tengan, digamos, estas filtraciones glomerulares entre 30 y 60, pues tenemos que evaluar el riesgo-beneficio, si sí, pues vale la pena como tal exponerlos a esta cantidad como tal de ingesta proteica. Pero pues en aquellas personas que definitivamente tengan ya una enfermedad renal crónica instaurada con tasas de filtración glomerular por debajo de 30, pues estas dosis sí tienen que definitivamente variar y las disminuyen a unas dosis de ingesta proteica de aproximadamente entre 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo de proteína al día. Pues esto básicamente era lo que les quería traer a grosso modo del artículo. Como tal, les decía, era un artículo pues que lo diseñamos de una revisión bibliográfica de lo que hasta el momento hay de desentrenamiento en adultos mayores, que siempre es, digamos, es bastante complejo porque la mayor parte de estudios están enfocados a una población un poco más joven o a deportistas activos. Espero pues les haya quedado más dudas que respuestas de esta charla y que con todo esto pues los motive un poco más a ahondar sobre el tema del desentrenamiento que es tan importante y tan fundamental como lo es el entrenamiento en sí.
Pues no sé si tengan dudas, preguntas, salimos así rápidamente como la sesión para poder aprovechar este espacio. César. Hola, buenas noches. Yo tenía una pregunta y es que en la parte cuando se habla del sistema circulatorio aparece la abreviación de EPC y no sé qué significa eso. Entonces, pues quería saber qué Ah, significaba bueno, eso. tranquilo, sí. Esos son células progenitoras endoteliales. Las células progenitoras endoteliales, César, digamos, se ha visto que tienen una relación en cuanto a protección cardiovascular en aumento de su número, ¿sí? A mayor número de células progenitoras endoteliales, hay una mayor capacidad de procesamiento de los lípidos y al mismo tiempo de mantener la integridad endotelial como tal a nivel vascular. Por esa razón, digamos, cualquier cosa que disminuya el número y el funcionamiento de estas células progenitoras endoteliales, pues va a tener un efecto deletéreo o un aumento como tal en el riesgo cardiovascular. Y pues tenía otras dos preguntas, no sé si las puedo hacer. Los que quieran, pues aprovechemos, tenemos tiempito. No sé si... Bueno, también cuando Summer se hablaba de los cambios en el músculo por el desentrenamiento, también hablaba sobre la infiltración por grasas y pues tampoco sé qué significaba eso. Eh, ya a nivel histológico, ¿sí? Como tal, o sea, cuando se hace una biopsia muscular, cuando se tiene bajo el microscopio, ¿sí? Ya van ustedes a encontrar, digamos, mayor, o sea, que no solamente van a encontrar células musculares, perdón la redundancia por así decirlo, en el músculo, sino también se va a encontrar mayor tejido adiposo, ¿sí? Lo que va a contribuir, digamos, a fibrosis como tal muscular y a pérdida de la calidad muscular, ¿sí? O sea, no solamente el músculo, ¿sí? Uno evalúa tamaño, fuerza, sino también calidad, ¿sí? Y esa filtración grasa es lo que va, digamos, a tener implicaciones a ese nivel. Y la última pregunta que tenía era si también puede existir el desentrenamiento de una capacidad física, digamos que entrenando otra capacidad física. Digamos, el ejemplo que pongo es, supongamos que estamos haciendo como un plan de entrenamiento más enfocado hacia la fuerza y por X o Y razón, pues ya no se puede continuar haciendo ese entrenamiento, sino que pues se pasa a hacer un entrenamiento más aeróbico, digamos, por ejemplo, utilizando la bicicleta como medio, ¿no? Entonces, yo quería saber si de pronto el utilizar la bicicleta podría de alguna u otra forma frenar esas adaptaciones que se dan por el desentrenamiento. Listo, César, pues para responder a esta pregunta, pues básicamente, pues quiere decir, o sea, si todos estamos o recordamos que el músculo como tal necesita ese estímulo mecánico realmente para su mantenimiento, ¿sí? Y el crecimiento. Entonces, tú puedes cambiar el tipo de entrenamiento, ¿sí? Así como tú dices, un entrenamiento, digamos, de la fuerza explosiva, la fuerza máxima, resistencia a la fuerza, digamos, dependiendo del tipo de fuerza que tú estás entrenando, a un tipo de entrenamiento de resistencia aeróbica, ¿sí? Tú puedes tener, digamos, cambios conformacionales a nivel del músculo, pero las adaptaciones realmente no se van, digamos, a perder, ¿sí? Porque tú vas a estar sí, o sea, sigues como tal entrenando, sino que estás entrenando otra capacidad diferente a la que ya venías entrenando. O sea, no por el hecho, digamos, de dejar de entrenar fuerza, vas a perder los beneficios de haberla entrenado, ¿sí? Sino que vas a empezar a progresar en otros, ¿sí? Si ya tú cambias por completo, ¿sí? La intensidad como tal, ¿sí? De pronto no se habla de desentrenamiento, sino pues que estás utilizando o estás entrenando otra capacidad como tal, ¿sí? O sea, otro tipo de desentrenamiento. Ahí ya no estaríamos hablando de desentrenamiento. ¿Listo? Listo, muchísimas gracias. No, con gusto. Doctor, también hay unas preguntas en el chat. Daniel pregunta, bueno, dice, profe, muchas gracias. ¿Cómo hacemos con nuestros seres queridos que son adultos mayores para evitar esos efectos del desentrenamiento? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, en el desarrollo del artículo encontraron sobre efectos en la salud mental o en la prevención de enfermedades neurológicas. Listo. Pues voy a empezar al revés.
con la segunda pregunta realmente sí hay, o sea, sí hay cambios como tal que pueden estar ocasionados con el envejecimiento, pero en esta revisión no nos enfocamos como tal a cambios en la salud mental. No quiere decir que no los haya, sin embargo, sino que en el desarrollo del artículo, pues no los decidimos incluir, que digamos eran por cosas más, digamos, como de organización, como tal, que nos pedían al momento de la publicación, ¿sí? Pero pues también existe y es un tema pues bastante importante y también interesante el de abordar, ¿sí? Y la primera pregunta tal vez es, digamos, como de las más también agradables de responder. Por esa razón, digamos, ese fue otra de las condiciones o fue otro de los motivos que a nosotros nos gustó intentar abordar el tema de la población adulta mayor. Sobre todo porque, digamos, en mi caso particular, no sé si en el de ustedes, pues nuestros padres por lo general ya pasan de la quinta década de la vida. Entonces, como ustedes veían el desarrollo del artículo, después de la quinta década de la vida es cuando se empiezan a presentar con una mayor frecuencia, ¿sí? O inclusive uno ve los cambios más, digamos, como a mayor intensidad debido al desentrenamiento relacionado con la edad. Ya después de la quinta década de la vida empezamos a perder más masa muscular, más fuerza muscular, ¿sí? Entonces, ahí va la respuesta. ¿Cómo hacemos para prevenirlo? ¿Sí? La prevención, pues, es obviamente procurar evitar el desentrenamiento, ¿sí? Hay múltiples revisiones ahorita que están saliendo, ¿sí? De las comunidades españolas, americanas, que nos habla de cuál puede ser como los tipos de ejercicio que pudiésemos hacer ahorita estando en confinamiento, ¿sí? Hay un artículo muy bonito que salió hace 2 meses, si no estoy mal, de la Sociedad Española de Cardiología, donde reúne como tal todas las sociedades científicas, el American College, la Sociedad Española también de Medicina del Deporte, la CCM, ¿sí? Donde nos dicen que los tipos de entrenamiento como tal, en cuatro paredes, por así decirlo, así se llama el artículo, va enfocados a mantener la actividad física, ¿sí? Dos cosas diferentes, ¿sí? Para hacer, digamos, como la salvedad, una cosa es actividad física y otra cosa es ejercicio, ¿sí? La actividad física son todos esos movimientos corporales que nos aumentan como tal el gasto metabólico, sí, mientras que el ejercicio ya es un estímulo, digamos, o un protocolo ordenado como tal de entrenamiento, ¿sí? Y todo va encaminado a mantener la actividad física, ¿sí? A movimientos de saltos, ¿sí? Puede ser con el peso corporal, ¿sí? A toda esa pliometría que se puede hacer dentro de la casa, inclusive a utilizar lazos o combas que le llaman en otras latitudes, ¿sí? Entonces, como tal, para evitar, digamos, en mayor medida, y lo que más ha demostrado, tal vez es el entrenamiento de la fuerza para mantener la integridad como tal del músculo y no solamente la cantidad del músculo, sino la fuerza y la calidad muscular, ¿sí? Pero pues no podemos dejar a un lado los beneficios o las ventajas del entrenamiento de resistencia aeróbica, que todo eso pues nos va a ayudar también en cuanto a la salud cardiovascular y a disminuir el riesgo de presentar enfermedades crónicas no transmisibles o inclusive a controlar las que ya se tienen. Sé que también, digamos, se ha hablado de eso, inclusive a modificación o disminución en la cantidad de medicamentos que las personas ya vienen usando de sus patologías de base. No sé si respondí ya las preguntas. Doctor, creo que hay otra. En el Claro. chat dice, doctor, buenas noches. No me quedó muy claro si el tiempo en que se considera el término desentrenamiento depende de la actividad física que ha realizado la persona a lo largo de su vida. No, o sea, como decía, el desentrenamiento simplemente, o sea, si nos vamos si somos puristas, si nos vamos a la definición como tal, va relacionado a toda esa disminución, ¿sí? ¿Sí? No tiene que ser total, puede ser parcial de los efectos que se habían logrado con el ejercicio o con la actividad física, ¿sí? A toda esa disminución en el estímulo, ¿sí? Que tú lo puedes perder todos esos beneficios de una manera parcial o una manera total. El tiempo, ¿sí? Es lo que realmente no hay un consenso si nosotros hablamos de agudo crónico o temprano tardío, ¿sí? Todavía no se tiene muy claro realmente como esa línea divisoria de qué es temprano, de qué es tardío, ¿sí? Sino se habla de pronto de que hay cambios que ocurren en días, hay cambios que ocurren en semanas y cambios que ocurren en meses, ¿sí?
No sé si ahora sí de pronto quedó más clara la diferenciación. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, Brian. Buenas noches, doctor. Una pregunta. Es que usted en la revisión decía que incluso hay veces que el desentrenamiento, incluso en un deportista, la perdía tanto que no podía llegar a recuperarla. Entonces, mi pregunta es cómo hacen los deportistas que, digamos, una de las lesiones más graves, que es una de las rodillas, no, pues no puede hacer actividad, cómo hace como para llegar en óptimas condiciones o nunca puede volver a su estado eh, pues, que tenía. claro, Brian. Pues para responder esa pregunta, pues vamos a empezar por lo siguiente. Digamos, en todo ese tipo de lesiones, si ustedes van a poder ver, ya no es como anteriormente se pensaba que la persona tenía que estar completamente quieta, ¿sí? Las lesiones más frecuentes, si vamos a hablar dependiendo del deporte, digamos, para hablar del deporte también, digamos, conocido como el fútbol, van relacionados a, digamos, a la articulación de la rodilla, sobre todo a nivel del ligamento cruzado anterior. ¿Sí? Es lo que múltiples deportistas, inclusive conocidos, Falcao también lo ha tenido en varias oportunidades, ¿sí? Han estado expuestos a ese tipo de lesiones, ¿sí? Y ahí es fundamental ya otro tema que para esto sí nos tomaríamos otras 2 sesiones, que es el tema de la rehabilitación, ¿sí? De los deportistas, porque como se van a poner en cuenta, ellos no se quedan quietos todo el tiempo de la rehabilitación, ¿sí? Ellos no se quedan quietos durante su proceso de reparación, sino pues que los diferentes tejidos tienen unos tiempos específicos de reparación y al mismo tiempo que se van iniciando como todos esos cambios de reparación, toca iniciar un proceso de rehabilitación. El hecho de que no puedas usar una rodilla no significa que no puedas hacer entrenamiento de core, que no puedas hacer entrenamiento de miembros superiores. Todo eso para el mantenimiento, digamos, en mayor medida la condición física. Obviamente, pues entre más tiempo estés, ¿sí? Con menor exposición, digamos, como de el estímulo mecánico al ejercicio de esa rodilla, pues digamos, vas a tener riesgo que se atrofie el músculo. Pero pues también, digamos, tienes que empezar a evaluar tipos de ejercicios con diferentes cargas y diferentes intensidades y digamos, no solamente utilizando ya como tal la articulación, puedes entrenar la fuerza del bíceps haciendo movimientos sin que tengas que mover la rodilla, ¿sí? O puedes hacer fuerza isométrica. Entonces, digamos, todo eso es para evitar precisamente que los deportistas se desentrenen. Y cuando yo hablaba de que no podían recuperar, no era en general, era solamente a unas variables específicas que era como tal el nivel de frecuencia cardíaca máxima a la cual, digamos, esos deportistas llegaron en algún momento, ¿sí? Y que después ya, digamos, de meses de desentrenamiento y una continuidad de ese estímulo, esa frecuencia máxima alcanzada era la que iba a disminuir y muy probablemente la frecuencia cardíaca era la que no se iba a lograr recuperar. Hay otros parámetros que realmente sí se ha logrado recuperar, pero siempre toca evitar, ¿sí? Al máximo todo, digamos, como el estímulo como tal de desentrenamiento oral. Muchas gracias, doctor. Oh, con gusto. Aiden. Buenas noches, doctor. Pues me surgió una duda durante la charla y es que pues quisiera saber su opinión sobre los electroestimuladores que existen en el mercado, ¿sí? Si pudiesen controlar un poco ese desentrenamiento pues en estas personas. Listo, y pues mira, digamos, lo que es el entrenamiento con todos esos electroestimuladores, ¿sí? No revisamos dentro del estudio cuál puede ser el beneficio que pudiesen tener en cuanto a evitar el desentrenamiento. Pero pues digamos, sí hay otros estudios diferentes que muestran algún grado, digamos, como de beneficio en cuanto a reclutamiento de fibras musculares o al mantenimiento como tal de la masa muscular y de la fuerza, ¿sí? Tocaría investigar un poco más, digamos, leer más a profundidad del tema para ver realmente si esos beneficios superponen, ¿sí? El dejar como tal, ¿sí? De entrenar con protocolos convencionales, como en algún momento lo mencionó algunos de los compañeros en las preguntas, protocolos de fuerza, de resistencia aeróbica, ¿sí? Para ver si realmente tiene algún impacto la diferencia de estos tipos de entrenamiento como tal
para evitar los efectos deleterios que tiene el dejar de hacer ejercicio. Gracias, listo. No, con gusto. Doctor, creo que ya no hay más preguntas por el Bueno, chat. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer club de revistas. Esperamos tenerlo de vuelta. bueno, pues ahí sí, con mucho gusto y de nuevo gracias a ustedes por la invitación y más bien ojalá me vuelvan a invitar, les haya gustado. Y la idea es pues hacer las revisiones, digamos, lo más cortica que se pueda, digamos, de los artículos, pues para aprovechar esta sesión de preguntas que tal vez es bastante también enriquecedora en esos momentos. Y pues gracias a todos y que tengan una feliz noche. Claro que sí, doctor. Gracias, Feliz noche. doctor. Gracias, Bueno, hasta Que esté luego. muy doctor. bien. Gracias. vale, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctor.